Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al tiempo del cuarto de atrás, nuestra tertulia semanal. Bienvenidos a este tiempo en el cual nos acercamos a temas de actualidad o a temas que son importantes y que de vez en cuando entramos a esos temas o volvemos sobre ellos, como va a suceder hoy, porque nuestro tema para hoy será de nuevo, Pedro me lo recordaba hace un par de días, será María, Madre de Jesús. ¿Qué creen los evangélicos, los protestantes? Y digo una cosa de entrada que me parece importantísima. Queremos que nos escuchen el cuarto de atrás. En todo caso, creo que lo correcto, ya que estamos empezando, pues es presentar a los tertulianos que nos acompañan hoy. Así que tenemos con nosotros a Camilo Esperona, un habitual del cuarto de atrás, que siempre aparece con algo así chocante y provocador. Camilo, bienvenido. Eso es bueno, ¿eh? Buenas noches, un placer, pero siempre con respeto, ¿eh? A veces te politizas un poco, pero, en fin, bueno, es el ahí dan ambiente. ganas de perder el respeto. Pero bueno, es el ambiente, es el ambiente. Pero lo demás muy respetuoso siempre. También tenemos con nosotros a Flor. Flor es nuestra profe de cabecera porque sencillamente su trabajo es de profe. Por cierto, en esta altura, después de muchos años enseñando otras materias, profesora de religión evangélica. Bienvenida, Flor. Muchas gracias. Buenas noches. También tenemos a una habitual, lo que pasa es que nos visita una vez al mes, eso es porque tiene mucha categoría. Marta Piñeiro. Marta, bienvenida. Hola, buenas noches. Y tenemos también con nosotros a Pedro Crenes, que también nos visita con bastante frecuencia y que yo no sé cómo se apaña para atender a tantas cosas que tiene que atender y estar en el cuarto de atrás. Así que se lo agradezco más. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos también con nosotros, un día más, creo que ya van 3 en esta temporada, a Lourdes. Lourdes es una veteranísima de la radio, que nos podría dar una clase magistral a todos aquí. Pero en este caso solamente le pediremos algunas intervenciones acerca de un tema que yo creo que a veces no sabemos qué hacer con él y sencillamente salimos por la tangente y no tratamos el tema. Bienvenida, Lourdes. Hola, buenas noches. Bueno, pues ya sabéis que en el cuarto de atrás, desde que empezó, desde sus comienzos, siempre sazonamos este tiempo con 3 piezas escogidas de buena música, a las que hemos dado en llamar pizcas de adobo musical, como para darle sabor, para darle color, sustancia. Hoy nuestras 3 pizcas de adobo, continuamos con una pieza que hemos empezado hace un par de semanas, serán los números 7, 8 y 9 del Magnificat en re mayor,
BWV 243 de Johann Sebastian Bach. Este tema, el Magnificat, esta obra, relata los versículos, bueno, el texto que dio lugar a esta música, los versículos 46 al 55 del Evangelio de Lucas, capítulo 1. El conocido como Magnificat es un poema magistral pronunciado por María, la madre de Jesús, al comienzo de su embarazo en casa de su parienta Isabel, que fue la madre de Juan el Bautista. Los 3 números que escucharemos hoy recogen los versículos 52 al 55 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Los intérpretes serán los cantores de Stuttgart, acompañados por la orquesta del Colegio Bach de Stuttgart y dirigidos por el alemán Helmut Rilling, fundador de ambas formaciones, que, por cierto, al frente de esas formaciones han cosechado grandes éxitos internacionales. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical, que recoge el versículo 52 de Lucas 1, que dice escuetamente: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Algo que millones de personas desean cada día. Escuchemos al famoso tenor de ópera alemán Adalbert Krauss, especializado en obras de Bach, y además, para mi sorpresa, teólogo y filósofo, acompañado por el Colegio Bach de Stuttgart, dirigidos por Helmut Rilling, interpretando, sí, en latín, los números son todos en latín, el 7º número del Magnificat, de posuit potentes de sede et exaltavit humiles. Vamos a escucharlo. Después de escuchar la forma de Bach de acercarse a este poema pronunciado por María, la Madre de Jesús, que yo no sé si algún día lo analizamos, pero merece la pena. Es realmente un conjunto de frases extraordinarias de la esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, he dicho al principio que el tema general es qué creen los evangélicos o protestantes acerca de María, Madre de Jesús. Ahora, yo tengo una pregunta que quiero, por favor, que me la respondáis brevemente y concisamente, sin enrollarse. Y la pregunta es la siguiente. ¿Tratamos y analizamos teológicamente lo que la Biblia enseña sobre María? Por ejemplo, este pasaje del Magnificat. Empiezo por Pedro, por ejemplo. ¿Tú cómo ves este tema? ¿O le escapamos para no meternos ahí? Yo creo que lo tratamos, por lo menos en nuestra iglesia, en mi experiencia, creo que sí que se trata teológicamente y se trata dentro de las coordenadas de
de lo que la palabra revela. Y el Magnificat en este caso creo que se trata a la altura, ¿no? Hay un libro de Stuart Park precisamente sobre este tema que es brillante, muy emocionante, es un libro teológico muy hermoso, también muy poético. Yo creo que sí que se trata así, pero evidentemente, como has dicho al principio, el tema está trenzado por mucha emoción y por mucha devoción que hay que respetar. Uh-huh. Lourdes, ¿tú cómo lo ves? Me parece una mujer tan sencilla que yo estoy convencida de que si ella pudiera levantar ahora mismo la voz y decirnos algo, sencillamente de ella se hablase con toda naturalidad, con la mayor naturalidad, porque no le cabría a ella, siendo una persona tan humilde y tan sencilla, no le cabría a ella que se hiciera de otra manera. Muchas veces hay que salir de las cuadricaturas y de los protocolos, salirse un poco y hablar de las cosas sencillamente. Marta, ¿tratamos el tema o escurrimos el bulto? Marta se ha ido. Marta se ha ido de verdad, ¿eh? Bueno, Flor. Sí, a ver, yo creo que no creo que escurramos el bulto como tú preguntas, pero bueno, yo creo que tampoco nos paramos. Quiero decir, creo que si en un momento determinado hay que hablar del tema, el nacimiento de Jesús, de quién era María y tal, se hace, pero que no nos paramos tanto en la significación de lo que puede ser, Uh-huh. o en cómo está tratada en otros ámbitos. Camilo. Bueno, en mi caso yo te puedo decir que en mi iglesia sí se trata bastante bien. Modestia aparte, porque el hijo de mi padre le ha tocado más de una vez hablar de este tema y ha tratado de explicarlo desde todos los aspectos. Histórico, evidentemente teológico, en todos los aspectos. Incluso añadiendo a veces lo que puede decir la tradición o los estudios de la iglesia primitiva respecto a María y cómo se trataba con respecto a María en los primeros siglos, etcétera. Bueno, yo no estoy tan convencido de eso, pero bueno, en todo caso, pues respeto vuestras opiniones porque estamos en un medio en el cual lo que se trata es de recibir, expresar opiniones. Ahora, otra preguntita que, bueno, esto es una aproximación así superficial o no tan superficial al tema. Tenemos claro lo de las dos naturalezas en la persona divina de Jesucristo o pues no lo sabríamos definir. Creo que es algo importante. Hombre, lo es, sin duda ninguna. Entonces, ¿lo tenemos claro o no lo tenemos tan claro? Únicamente recordar que en el año 431 se celebró un concilio ecuménico, creo que era el cuarto, si no recuerdo mal, en Éfeso, y en ese concilio precisamente se trató ese tema, especialmente en relación con María, pero se trató ese tema. Marta entra ahora por ahí y dice que está intentando entrar. Bueno, pues yo tan pronto se asome, le doy paso, pero de momento no se ha asomado, que tiene dificultades. No sé si es la tormenta o si subió el agua del mar en Marín. Vete tú a saber, esas cosas pueden pasar. O sea, a ver, estamos en ese tiempo. Bueno, seguimos entonces. Le estoy contestando a Marta. Pedro, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Crees que lo tenemos claro o que hay lagunas? Creo que hay lagunas, aunque sí que se hace un esfuerzo por enseñarlo, creo que sí que hay lagunas y sería bueno retomar ese tipo de grandes doctrinas, ¿no? Volver a la cristología y tener claras las dos naturalezas de Jesucristo, ¿no? Y creo que es así, que será bueno volver, bueno explicarlo, y de ahí evidentemente también damos el salto a esa parte teológica de María, ¿no? que la Iglesia Católica de alguna forma fija en sus dogmas y que como que se puede leer de una manera muy asequible en el catecismo de la Iglesia.
Camilo, ¿a ti qué te parece? Hombre, Pero no sé breve, qué, por favor. es que esto cuesta ser breve, hombre, digo, porque si No, tenemos que no, hablar no. de María y hablar de las lagunas, en 2 palabras no puedes despachar esto ni de broma. Si estamos hablando de María Yo no estoy hablando de eso, María ahora. has cambiado de tema a las 2 naturalezas. No. Yo he dicho, tenemos claro lo referente a las 2 naturalezas de la persona divina de Jesucristo y lo tienen claro Eso los te has hermanos. pegado ahí un giro de 180 grados. Ningún giro, ningún giro. Lo de las 2 naturalezas es un tema muy diferente al tema de María, para empezar, ¿no? Y el tema de las 2 naturalezas, evidentemente, hay mucha gente que lo tiene claro porque estudia y se prepara con la Biblia o con libros de teología, y evidentemente hay mucha gente también, muchos hermanos, para ser más preciso, que no lo entienden. No lo entienden porque no se les explica o porque no quieren aprendérselo. Eso es otra historia, ¿no? Bueno, Lourdes, ¿tú qué piensas acerca de eso? ¿O es un tema que sencillamente está ahí y sabemos que es así, pero no le entramos? Bueno, yo pienso que no le entramos todo lo que deberíamos y además pienso que si se entrara más, la gente podría conocer mucho más y por lo tanto no se equivocaría tanto. Creo que una de las grandes confusiones es que al no tener claro las 2 personalidades, entonces no se tiene claro cuál es el papel de María en este caso y por eso creo que existen muchas equivocaciones. Bueno, efectivamente, el concilio de Éfeso en el año 431 justamente incide directamente en esa historia, en la discusión de las 2 naturalezas de Cristo, de las 2 naturalezas de Dios el Hijo y de su relación con el nacimiento por medio de María como hombre y la adquisición de una naturaleza humana incorporada a su persona sin perder su naturaleza divina. Precisamente fue en torno a ese tema. Flor, ¿tú crees que el asunto en general está claro o no está claro? Bueno, yo creo que está claro, creo que se ha estudiado profundamente este tema y que está claro que Jesús era completamente hombre y completamente Dios, pero pienso que no entendimos cómo sucedió. Quiero decir, pienso que nuestra mente es finita y no entendemos cómo ha pasado eso, que es un misterio para nosotros, aunque pienso que lo tenemos claro. Por cierto, acabas de decir algo que se utiliza bastante, pero hay que pensárselo antes de decir, lo tenemos claro. Tú dijiste que era. Bueno, pues la respuesta bíblica acerca de ese tema no es que Jesús era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Es que Jesús es para siempre perfectamente Dios y perfectamente hombre, porque en eso se basa su perfecta mediación entre Dios, Él es Dios, y los hombres que somos nosotros. 1 Timoteo 2:5 precisamente trata el tema directamente. Entonces, hay una cuestión que yo sé que la sabemos, pero cuando tenemos una conversación con alguien, pues a veces tenemos dificultades para decir las cosas de forma, como decía Lourdes antes, de forma sencilla, muy sencilla, porque la Biblia dice cosas extraordinariamente profundas, pero las dice de una manera que la mayoría podemos entenderlas si nos bajamos, si nos paramos a meditar y a analizar las cosas. Bueno, entonces, si alguien nos pregunta de entrada, y de hecho es una de las preguntas más típicas, porque, bueno, pues se ha difundido, quizá hace ya años, ahora ya ni de un lado ni de otro hay tanta preocupación, se ha difundido, oye, los evangélicos no creen en la Virgen María. Los evangélicos no creen en la Virgen María. Bueno, si alguien te dice eso, ¿tú qué le responderías, Flor, tú misma? Mientras estás conectada hay que aprovecharse de ti, porque Marta creo que no vuelve. Vale, cuando me preguntan, porque ya me lo han preguntado y en el colegio me han preguntado, pues claro, depende en principio qué es lo que tú
consideres creer. Que María existió y Dios la escogió y era una mujer joven y virgen que Dios escogió, eso es lo que la Biblia nos dice y lo que creemos. Y creemos que fue una persona obviamente especial por eso. Si creer supone que creemos que María tiene parte es corredentora y otras cosas que se afirman y que puede mediar y que puedes orar a ella y que la puedes adorar como una santa o como tal. Entonces, no, claro. Entonces ¿creemos que María era una persona especial escogida por Dios? Sí. ¿Creemos que María fue la madre adoptiva de Jesús en la tierra? Bueno, yo dije breve. Bueno, bastante bien, ¿eh? Vale, bueno, pero creo que con eso un poco Vale. ya dejo abierto. Pedro, ¿tú cómo le sales al tema? Oye, los Pues sí. protestantes no creéis en la Virgen, ¿verdad? Pues sí que creemos en María, la Madre de Jesús, tal cual está revelado en los textos de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Claro que creemos en ella y es un personaje fundamental en la historia de la redención, así que dentro de su contexto sí que creemos en la Biblia. Camilo, ¿tú qué dirías? Bueno, yo sí estoy con una breve, conciso, no os enrolléis con prólogos. No, pero no me puede usted las frases porque si no, pues no acabamos diciendo nada tampoco, cuando queremos decir algo concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, si estoy con... ¿Cómo me explico? Es de miedo. Y yo, por ejemplo, si estoy con una persona católico romana, como he estado muchas veces, incluso con sacerdotes, tengo más de un amigo sacerdote católico y he hablado con ellos de muchas cosas y de esto también. Yo tengo una persona católica romana, pues procuro que esa persona tenga su Biblia a mano. Suele ser una Biblia que ellos no usan prácticamente, ni los sacerdotes apenas conocen la Biblia, hay que decirlo así, y no estoy tratando de ofenderlos, sino que es algo que suele pasar, pero cuando yo les llevo, en el libro de Lucas, tú mencionaste ahí el Magnificat, que es en el capítulo 1, y en el segundo verso, en el 47, del 46 al 55 habías dicho tú, ya en el segundo verso, le digo, mira, tú lee aquí esto, interprétalo como tú quieras. Aquí está diciendo María, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Y le explico buenamente, aquí no te está diciendo el texto bíblico que María necesitó un Salvador, se regocija en el Señor. Y para ella le dejo, no quiero tampoco ya añadir más cosas, o sea, quiero que la persona piense por sí misma y se diga así, cama. A lo mejor nosotros estamos tomando entonces la persona de María no tan bien como debiéramos. Bueno, ahí os lo dejo, ¿no? Pero empiezo por ahí. Gracias por ser breve. A mí es que me gusta lo escueto. Pero el sueldo lo quiero íntegro, aunque sea breve hablando. Bueno, tú tranquilo. Lourdes, tú te habrás encontrado con eso muchas veces. De una forma sencilla y breve, ¿tú qué dirías? Pues mira, te voy a decir, cuando estaba recién convertida, defendía, me posicionaba de una manera muy vehemente sobre el papel de María, ¿no? Porque me daba no entendiera que María no tenía ese papel tan importante que la gente le quería dar. Pero con el tiempo he aprendido a conocer mucho más el personaje de María y la verdad es que admiro a esa mujer sencilla, la admiro profundamente y pienso que tenemos que darla a conocer realmente como es, no para adorarla, sino para conocer cómo era de sierva. Bueno, Marta, tú acabas de llegar, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, es que no sé por qué se me fue internet, no sé si es el temporal o lo que... Entonces no os escuché. De una manera breve y escueta, porque es que tenemos que hacer ya la primera parada, de una manera breve y escueta, ¿tú qué le contestas a alguien que te dice, oye, ¿los protestantes creéis en María? ¿Creéis en la Virgen María? A ver, yo entiendo que nosotros creemos en la Virgen María y creemos en María. Lo que no creemos es que María, después de haber tenido a su hijo, fuese virgen y que nosotros necesitemos pedir a María para poder acceder a su hijo. Entendemos que María no es una intermediaria entre nosotros y el Señor Jesús, sino que María fue pues la persona que tuvo que tener a Jesús, que tuvo a Jesús, de hecho, que no fue una mujer
que lo pasara en cierta medida bien, porque no debió, entiendo que esto lo dirían también ya ellos, ¿no? No debió haber sido fácil para ella como mujer en una sociedad en la que era mal visto toda la situación, ella embarazada, sin casar, o sea que era una situación complicada, pero bueno, que después fue una mujer que estuvo con José, su marido, y que tuvo hijos. Entonces, esto es lo que nosotros entendemos que fue la madre de Jesús, y de hecho estuvo al pie de la cruz cuando su hijo se estaba muriendo, ¿no? Entonces, ella tampoco nunca reivindicó más papel que el suyo como madre. Bueno, hacemos un pequeño alto, sencillamente porque estamos en el Ecuador. Hacemos ese alto para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical, que será el número 8 del Magnificat en re mayor, BWV 243 de Juan Sebastián Bach. Recordemos que se llama Magnificat a ese precioso poema pronunciado por María, porque su primera palabra en latín, en la versión latina de la Biblia, es Magnificat, por eso se le llama así. Interpreta este número, ese número 8, la contralto galesa Helen Watts, especializada en obras de Bach y mundialmente conocida, acompañada por el Colegio Bach de Stuttgart, dirigidos por Helmut Rilling, interpretando en latín el 8º número del Magnificat, que recoge el versículo 53 de Lucas 1 y que, traducido al español, al castellano, dice así: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Y cantan en latín: exurientes implevit bonis et divitis dimisit inanes. Vamos a escuchar.
después de escuchar este otro tema del Magnificat según Juan Sebastián Bach o Johann Sebastian Bach, porque sabéis que este hombre me llama la atención porque él, la mayor parte de su obra bíblica, digamos, que es muchísima y muy conocida, la hacía en alemán, sencillamente porque él quería que el texto bíblico fuese entendido por la gente de a pie. El latín era la lengua culta que se usaba, digamos, la lengua de intercambio cultural, que hoy pues quizás sea más bien el inglés. Durante un tiempo había sido el griego, después el latín y ahora es el inglés. Y algunos dicen que está subiendo muy rápido el castellano, ojalá. Otros quieren otras cosas más raras, pero bueno. En todo caso, el Magnificat Bach lo hizo en latín. Sin embargo, pues por ejemplo, el oratorio de Navidad es todo en alemán. Y la Pasión según San Mateo, según San Juan, según San Lucas, según San Marcos, que no está claro si están bien conservadas o no, de la San Mateo y San Juan, sí, son todo en alemán. De forma que la gente de a pie entendiese las palabras del Evangelio. Bueno, y seguimos con nuestro tema. Estamos tratando, ahora que después de escuchar la música, estamos tratando acerca de María, la madre de Jesús. Y yo no sé a qué conclusión habéis llegado después de este inicio así un poco acercándose por la vera del asunto, pero yo creo que en general no estamos preparados para hacer un buen trabajo de dar razón de nuestra fe en relación con esto delante de personas creyentes católicas. Si están bien preparadas, mucho más difícil. Si no lo están, tenemos que descender hasta ellas, y me gusta el sistema que decía Camilo, con la Biblia en la mano. Pues claro que sí, pero hay algunas cosas que no las tenemos tranquilas. ¿Cómo hacerlo? Sí, hay que hacerlo con la actitud de vida, pero al mismo tiempo hay que saber qué cosas hay que mencionar y cómo, y la Biblia es lo mejor que hay de práctico en este tema. Bueno, antes de antes de nada, una cosa, Dilo. pero vosotros no creéis, y yo, bueno, nos están escuchando lo que tú decías, ¿no? Todo Sí. tipo de personas que pueden creer o no pueden creer, Sí. pero vosotros no creéis que dentro del mundo, de nuestro mundo creyente, pero yo ya me refiero al católico romano y al protestante o al evangélico, ¿no creéis que ya el hablar sobre este tema, el posicionarnos sobre este tema, en cierto modo a nadie le tiene que sonar como antagónico, sí, que es verdad que creemos cosas distintas, pero es que todos los demás ya nos van a ver raros, a los católicos romanos y a nosotros, porque creer que Jesús nació de una virgen, María y demás, es que yo creo que ya los dos tenemos que partir de la idea de que vamos a ser vistos como raros. Entonces tendremos que bajarnos, lo que decía Camilo, que yo no escuché, pero a la Biblia de una manera o de otra, pero raritos ya vamos a ser los dos, ¿eh? Las dos creencias, vamos, ya vamos a quedar ahí en un ladito, que digas lo que digas, pero bueno, pero estos, si bobos son unos, más bobos son los otros, porque hasta ahora los bobos éramos los protestantes por ser minoritarios y demás, pero es que ahora a ellos también se les ve tan bobos como a nosotros, con todos los respetos del mundo. Nosotros ya lo asumimos, ahora, pero ellos están en el mismo barco que nosotros, en cuestión creencia de María, creo yo. Bueno, entonces, ya que tú, Marta, has entrado a ese tema, yo os voy a hacer una pregunta y yo insisto, por favor, escuetos y breves, porque de esa manera todo el mundo se entera, porque si nos alargamos con prólogo y después aplicación, nos perdemos. Desde los conocimientos actuales, lo que todos sabemos en cuanto a embarazos y nacimientos y reproducción asistida y esas cosas, según lo que dice la Biblia,
¿Cómo fue el embarazo de María? Vamos a ver. A ver, tú misma, Marta, breve, por favor. Desde los conocimientos actuales que hay, y pues seguramente tenemos alguna persona amiga o conocida, pues que fue a una clínica y se hizo pues una reproducción asistida. Desde nuestros conocimientos actuales, que entonces era imposible, ¿cómo fue el embarazo de María? ¿Podría verse desde esa perspectiva? Hombre, no, porque en aquel momento todo este tipo de avances no lo sabía, ¿no? Entonces dice que fue a través del Espíritu Santo, ¿no? No, la Biblia no nos lo dice de otra manera. Bueno, Pedro, ¿tú cómo lo ves? Es una inseminación, vamos a llamar así, milagrosa. El Espíritu Santo cubre con su sombra, según lo que dicen los textos bíblicos, a María, y ella concibe de parte del Espíritu Santo a Jesucristo, ¿no? Entonces, como bien decía Marta, pues eso es lo que nos dice el Evangelio, ni más ni menos, no nos dice nada más, ¿no? Y a eso nos atenemos, y es interesante que esto de, que es un poco como raro esta idea, pero es así, sí. María concibió del Espíritu Santo, sí. Lourdes. Pues yo estoy de acuerdo con Pedro y con Marta, es que es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces no podemos verlo de otra manera. Yo te puedo decir que cuando antes de ser creyente evangélica o protestante, yo creía muchísimo en la Virgen y nunca me planteé esa circunstancia, fíjate, nunca, jamás pensé en cómo había María tenido ese hijo. Sin embargo, después, cuando se me abrieron los ojos, cuando se quitó el velo, eso lo entendí. Y yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, que para que los católicos puedan entender esta circunstancia, o aquellos que no creen, se les tiene que caer el velo. Flor, ¿tú qué opinas específicamente acerca de esto? ¿Tú? Pues que es como antes decías, que ahora, sabiendo lo que sabemos con las nuevas técnicas que se han utilizado, obviamente la Biblia nos dice que fue a través del Espíritu Santo, con lo cual digamos que fue algo milagroso, obviamente, pero sabemos que sería posible. Sí, claro, bueno, eso seguro. Camilo, tú no sé si te pregunté, pero si no te pregunté, así me gusta, breve y conciso, pues me parece bien. Pero déjeme usted centrar un poco en materia, porque si no, no vamos a salir de las ramitas, si no vamos a decir, y déjeme usted discrepar de que uno no está preparado para explicarlo en católico docto, lo que queremos, y explicarle las cosas como son, ¿no? Tú entra al tema y déjate de rollos. Dame 2 minutos y te lo digo muy rápidamente por encima. Yo, un católico romano, si está preparado, o sea, a un creyente normal, pues iría a la Biblia y al Magnificat y a eso, está por ahí. A un católico romano preparado, o sea, un hombre docto, sea teólogo o lo que tú quieras, pues hablaría incluso explicándoselo con doctores de la Iglesia suyos. El cardenal John Henry Newman fue uno de los mayores expertos a nivel mundial sobre cristianismo primitivo. Lo llevaría a sus escritos, y un hombre que además ya lo hicieron santo, y le diría, mire usted, este hombre reconoce que durante los primeros siglos, porque conoce el cristianismo primitivo como muy pocos, reconoce que durante los primeros siglos no había culto a María, no había sacerdotes, no había culto a los santos, no había culto a las imágenes, y por tanto él reconoce que después, tiempo después, cuando el cristianismo se hizo oficial, el Imperio Romano oficializó el cristianismo, pues empezó a pasar cosas, y lo dice más, no se corta un pelo, y estoy hablando de un teólogo católico romano, no se corta un pelo en decir, mira, pero después hubo que adaptar, digamos, el paganismo y las religiones paganas un poquito al cristianismo también para ganar. Pero ese no era el tema, Camilo. Ese no era el tema. Es que hablar de la virginidad tú no de María, te has enterado qué pasa. Compañeros. Yo el tema que dije si quieres fue, que entremos en materia, hablemos. ¿Qué podríamos decir hoy desde los conocimientos actuales
especialmente, ya que es algo muy común y muy conocido, desde los conocimientos actuales de reproducción asistida, cómo fue el embarazo de María, según lo que nos cuentan los evangelios. Fue por medio del Espíritu Santo. Lo que hay en ella del Espíritu Santo es, así literalmente se dice. ¿Cómo se podría explicar hoy desde las técnicas que se emplean en reproducción asistida? No es tan difícil. Hombre, no, la fe y la ciencia van por caminos diferentes, es mi posición. O sea, yo no puedo hablarle científicamente a nadie sobre el nacimiento virginal de María, porque eso es cuestión de fe y de creer lo que pone la palabra de Dios. No hay más. Yo no puedo hablar de inseminación artificial ni de esas cosas porque no tiene sentido para mí. Ese es mi punto de vista. Bueno, hay bastantes cosas que oímos hablar de ella, nos enteramos, las entendemos, pero no las analizamos. Vamos a ver. Cuando se produce, por ejemplo, ya que también se hace, aunque aquí de momento está prohibido, pero se hace en el extranjero, cuando se hace un nacimiento, un embarazo por medio de una madre contratada, ¿qué se hace? En la madre contratada se coloca un embrión que ha sido conseguido en laboratorio mediante las células germinales del hombre y de la mujer, de los padres, digamos. Y entonces se coloca en el útero de la mujer y allí se desarrolla el hijo que recibe de la mujer el alimento, pero nada más. Y es ella la que lo da a luz, naturalmente. Pues yo creo que lo que la Biblia dice acerca de eso es exactamente algo así. Además hay otra cosa. La mujer sola no podía tener un varón. Tendría que ser una mujer, porque le faltan los cromosomas del varón. O sea, hasta eso. Entonces, en vez de ser una inseminación artificial, sería una inseminación espiritual, ¿no? Sí, bueno, pero sería un embrión que produjo el Espíritu Santo en el seno de María. Y lo mismo, además hay un pasaje en 1 Corintios 15 que habla del primer hombre que era carnal y el segundo espiritual. Es decir, que en realidad es una nueva creación de un hombre que viene a hacer esa labor tan especialísima que es representar a los hombres como hombre perfecto. Y ese hombre perfecto es iniciado por el Espíritu Santo y María, digamos que lo alimenta hasta que nace. Es que hace muy pocas semanas tuve una charla con un doctor en biología hablando de este tema, ¿no? Y él, un creyente, y él llegaba a la conclusión de que sí, que esto se ajusta al texto bíblico, que por descontado fue sobrenatural. María no hizo nada. María solamente dijo sí. Dijo aquello, he aquí la sierva del Señor. Eso fue lo que hizo María. Y por descontado fue del Espíritu Santo. Me vas Exacto, a permitir totalmente. que el biólogo será muy biólogo y muy creyente. Pero por descontado fue del Espíritu Santo. Y da igual el embrión que pusiera. El padre lo puso ahí y se ha acabado porque es María. Es que exacto, no hay. Yo creo que ahí no hay más vuelta que darle a la cuestión. Nadita. Yo creo que lo que sí vemos después en María, es una mujer que ahí sí que actualmente podemos decir que es una mujer que tuvo, a ver si yo me explico, es una mujer que tuvo a su hijo, que funcionó con su hijo, que no fue fácil para ella, y yo hoy sí que la admiro, porque he visto lo que recorrió, todo lo que tuvo que aguantar, cómo lo tuvo que aguantar en los sitios en los que lo tuvo que aguantar, los caminos aquellos y demás vistos en vivo y en directo. Te digo que tuvo una valentía de cuidado, 3 pares de sandalias. Entonces, por eso lo que yo digo es que ella tenía que estar muy convencida de que lo que tenía era del Espíritu Santo, le llamemos como le llamemos. Sí, y lo siento mucho, pero bueno, yo es que en esto no estoy muy de acuerdo, porque yo creo que el embrión, bueno, pues es el que el Señor puso, el que le dio la gana a él, porque era su hijo, y como era su hijo, iba a nacer así. No hay otra manera. Claro, lo que pasa es que hay una ligera diferencia. Si lo que consideramos que el Espíritu Santo puso en María es un embrión o si lo que se produjo fue una inseminación, hay una diferencia bastante importante.
Porque en el primer caso, María no contribuiría con ningún tipo de su ADN, no habría contribución humana. Y en el segundo caso, ¿entendéis? O sea, en el primer caso sería todo perteneciente a la divinidad, a lo espiritual. En cambio, si hablamos de inseminación, que yo creo que es por ahí por donde va Daniel, o sea, quiero decir que está nombrando por este tema, sí habría una contribución de María, y María sí sería la madre biológica de Jesús. Esa es la diferencia. Sí, pero es un detalle que seguro que hay gente que ahora se lo plantea. Yo no me acordaba en este momento que tú has hecho biología y efectivamente tu puntualización viene muy al caso, efectivamente. Pero quiere decirse, Dios, el Dios Trino, decide en su momento, y algo de esto lo apunta Pedro en su discurso, o su mensaje, o su predicación, o su sermón de Pentecostés, decide venir a este mundo en la persona de su Hijo. Y ese venir es que Dios crea un nuevo hombre que pueda ser absolutamente perfecto, pero un hombre como los demás, pero nuevo, no un hombre que herede, por decirlo así, los genes de Adán, sino un hombre que Dios pone allí, una genética nueva, lo crea de nuevo, y entonces efectivamente no vale una inseminación, vamos, aunque sea espiritual y lo que se quiera, sino que es necesario que sea ya completo, un embrión completo, que Dios es el que lo crea, es un hombre nuevo, y ese embrión, María, digamos que lo alimenta y se desarrolla en su seno hasta que nace. Pero no hay nada físico de María allí, únicamente lo alimenta nada más. Por eso yo ponía el ejemplo de las madres de alquiler. Bueno, es algo que está en la tecnología actual y es algo que se entiende, digamos, si se le quiere entrar más en ese tema. Bueno, pero nos queda algo, y ese algo ahora ya nos queda un poco más de 10 minutos. Es que el tiempo vuela, por eso yo os aprieto, pero lo siento. Pero bueno, no hemos entrado en materia, Daniel. O sea, esto un católico romano lo puede entender a su manera. Un católico romano entiende perfectamente que María era virgen y por el Espíritu Santo pues engendró al Hijo de Dios, ¿no? Eso, hasta ahí lo entendemos todos y hasta ahí no hay ningún problema. Lo que te preguntará un católico a ti, y ahí es donde digo que no hemos entrado en materia, lo que te preguntará, pero por vosotros, ¿por qué no adoráis a María? ¿Por qué no la tenéis como corredentora? ¿Por qué no la tenéis como una intercesora cuando oramos en la iglesia y en el rosario? Porque esas son las preguntas que te hará un católico y a las que tendríamos que responderle. Hoy ya no hay tiempo. Lo de la inseminación está muy bonito, pero bueno, o sea, tanto un evangélico como un católico van a decir, bueno, de acuerdo, es el Espíritu Santo, lo dice la Biblia, y ahí estamos el 100% todos de acuerdo. Seamos católicos o seamos protestantes. No sé si te explicas del todo, pero bueno, yo respeto tu posición y tu opinión por descontado. La he respetado siempre y siempre. Ahora, sí entonces hay una cuestión. El nacimiento virginal, sí creemos en él, porque la Biblia lo enseña, no hay vuelta que darle. Pero la Biblia enseña exactamente igual que enseña el nacimiento virginal, enseña que Jesús fue el hijo primogénito de María, y en Mateo capítulo 13 y versículo 55 se comenta acerca de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Es decir, que lo que la Biblia enseña es que María, esa mujer extraordinaria, a la que el texto bíblico dice le llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque solo hubo una mujer en el mundo y en la historia que tuviera ese privilegio, después de nacer Jesús, fue una ama de casa, una madre como cualquier otra madre, que tuvo más hijos,
que por lo que se deduce, que no lo dice expresamente, José desaparece, por lo que se deduce José falleció y María tuvo que ser la cabeza de la casa en muchos sentidos, aunque durante cierto tiempo esa labor está claro que la hizo Jesús, que se hizo cargo del taller y era el carpintero, pero después él se dedicó a su ministerio y efectivamente, como tú apuntabas antes, María, o era Marta, María tuvo que andar detrás de Jesús y en ocasiones sus hermanos la presionaran, sus otros hijos, diciendo, oye, este está chalado, tú no ves que está poniendo a todo el mundo en contra suya y lo van a matar cualquier día. Hay que decirle que se venga para acá y se deje de eso. Bueno, María tuvo que, en fin, equilibrar las fuerzas como podía. Eso es un hecho. Ahora, la otra cosa, que Camilo quería que se entrara ahí, nos queda muy poco, pero el culto a María nace del concilio de Éfeso en el 431, donde se decide que María era Madre de Dios. Se le aplicó el título Madre de Dios, en griego en su día, Theotokos, pero Madre de Dios, que implica que Jesús, a quien María dio a luz, es Dios. Esa definición se fue afinando y terminó de afinarse en el siguiente concilio, el de Calcedonia. Pero de momento eso queda claro. Jesús es Dios. El Jesús que nació de María es Dios. Eso está claro. Ahora, ese título de Madre de Dios trajo consigo poco a poco una incorporación del culto a María. Y en la Biblia dice clarísimo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dicen que no es adorar. En 1854, algo que la Biblia no tiene por ninguna parte, el Papa Pío IX definió como dogma que María fue concebida sin pecado original. Y el año 1950, ayer por la mañana, se creó otro dogma católico, la asunción, la ascensión de María a los cielos como Jesucristo. Y juntamente con eso, el culto a María está por encima, en la práctica, está por encima del culto a Dios, en la práctica. Y a lo mejor ahí resulta un poco ofensivo. Pero entonces, ¿qué le decimos a un católico con respecto al culto a María? Lourdes, tú que ya lo habrás tenido que hacer más de una vez y habrás recibido en la radio, pues a lo mejor mensajes o llamadas en días en que se hacía algo de directo y tal. ¿Tú qué le dices con respecto a eso? Es que vosotros no dais culto a María. ¿Tú qué le dices? Pues versículo que nos dice que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres. María no puede interceder. Y además el querer dar importante va en contra de su persona, porque ella no quería ser importante. Ella se mantuvo siempre en un plano muy alejado. Solamente tuvo un poco de protagonismo cuando fue en las bodas de Canaán, o tuvo ese pequeño protagonismo cuando Jesús estaba en la cruz y Jesús le dijo, mujer, ahí está tu hijo. Fue los momentos más señalados, pero por el resto ella no tiene ningún otro papel. Y en la Biblia bien claro se dice que es el único intercesor Jesús. Y ese es uno de los argumentos que para mí es más importante, ¿no? El hacerle entender a la gente que a quien tiene que pedirle es al Señor, es a Jesús. Pedro. Pues cuando tratamos estos temas, a mí me pasa como Lourdes, lo he comentado una vez también, yo era muy mariano también cuando fui católico, y definitivamente a lo que, sumando también lo que decía Camilo, hacia donde tenemos que acercar a los amigos católicos es a lo que la palabra de Dios dice, y evidentemente si no está en la Biblia, pues no es. María, el papel que tenía, no es ningún papel. Ella hizo lo que hizo en ese momento, nada más. La categoría de papel se la damos nosotros al interpretar.
y a superinterpretar los dogmas católicos. Claro, evidentemente ponen a María en un brete teológico en el que ella no se vería jamás. En fin, allí queda eso. Ruth tuvo su historia y hizo su vida sin pensar en la interpretación que íbamos a traer nosotros después. Entonces, igual pasa con María. Ella hizo la voluntad de Dios y aquí está, todo el mundo hablando en su nombre, poniéndole una serie de situaciones en las que ella nunca se quiso ver, evidentemente. Ni siquiera sabía que existía, era una mujer muy sencilla, de hecho. Marta, breve, por favor, que estamos a tope de tiempo. Nada, yo estoy de acuerdo con ellos, ¿no? A ver, me gusta lo que decían, que realmente si tú no eres creyente, lo que decía Lourdes, mientras no te cae el velo y tú no interpretas la Biblia con tu propio entendimiento, yo creo que muchas veces todo lo que nosotros digamos no va a convencer a nadie, ¿no? Uno tiene que darse cuenta realmente de lo que es, ¿no? De lo que decía también Pedro, de que realmente María pues hizo su papel. Tampoco María pensó lo que se iba a montar en torno a ella. Bueno, ni el único que lo sabía era el Señor Jesús, pero todos los demás no sabían lo que se iba a montar en torno a ellos. Y yo creo que María se comportó como una madre con un sufrimiento duro, porque a lo mejor durante 30 años no le fue ni tan complicado, pero después cuando su hijo cogió un ministerio público, a ella no le fue fácil, encima ya no era tan joven, y tuvo su papel como madre, y yo creo que tuvo que ser terriblemente horroroso llegar al pie de la cruz y ver morir así a su hijo, ¿no? Cuando nos decía desde un principio, ya cuando presentaron al niño en el templo, que guardaba todas estas cosas en su corazón, y cuando lo vio y Jesús le dice, pues con 12, 13 años, oye, es que me es necesario estar en las cosas de mi padre, ella diría, bueno, ¿por dónde me vienen dadas? Porque si este niño lo estamos enseñando José y yo, y esto no se lo enseñamos. Entonces yo creo que fue una mujer que supo estar en su sitio, que supo saber, que supo estar donde tenía que estar y adoptar su papel. El papel importante, como decíamos, bueno, pues se lo dimos nosotros, pero la Biblia no nos dice nada más de ella. Bueno, Flor se acaba de ir otra vez y ya ahora ya estamos terminando del todo. Es que ya no tenemos tiempo. A mí siempre me queda escaso el tiempo. Ha llegado la hora de cerrar la puerta del cuarto de atrás. La estamos engrasando para que no chirríe, pero hay que cerrarla, no hay más remedio. Así que antes de escuchar la tercera pizca de Adobo Musical, también del Magnificat, de ese poema pronunciado por María, despedimos a nuestros tertulianos. Muchas gracias a Camilo, a Flor, a Marta, a Pedro, a Lourdes, por su participación en esta tertulia que ha estado un poquito alterada con idas y venidas y que creo que nos ha dejado claro, bastante claro, que hay temas que necesitamos reconsiderar y reconsiderar nuestra manera de enfrentarlos. Y vamos ya con el número 9 del Magnificat en re mayor, BWV 243 de Juan Sebastián Bach, que recoge los versículos 54 y 55 de Lucas, y en esos versículos se dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Interpretan en latín este número un trío femenino de alto nivel, de mucha fama internacional, las tres mujeres: la extraordinaria soprano de Los Ángeles, Arlene Auger, que iba para ama de casa y su magnífica voz fue descubierta por casualidad y fue enviada corriendo a Viena, y allí ya la introdujeron inmediatamente en la ópera de Viena porque tiene una voz extraordinaria. La soprano canadiense Anne Murray, que reúne un extraordinario número de galardones internacionales, y la contralto galesa Helen Watts, que ya habíamos escuchado en la segunda pizca de Adobo Musical, acompañadas por el Colegio Bach de Stuttgart, dirigidos por Helmut Rilling.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.